creyendo que normalmente a las personas lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos un mundo ideal, les decía en la mañana, probablemente para muchos sea un mundo ideal casarme con una mujer que no tenga madre para no tener que tener suegra. A lo mejor para algunos sea esa el mundo ideal. Para otros quizá el mundo ideal sea manejar el mejor carro del año o tener la mejor casa o viajar al mejor lugar, al mejor destino, si te gusta la playa como mi esposa o si te gusta la ciudad, al mejor lugar donde puedas viajar. Quizá para muchos ese sería el mundo ideal, pero en realidad el mundo ideal al que nos referimos es el reino de Dios. Nueva visión, hemos sido llamados a extender el reino de Dios. Y el reino de Dios es el mundo ideal que Dios estableció para que nosotros lo pudiéramos vivir. El reino de Dios se acercó, lo veíamos la semana pasada, que Jesús cuando estuvo aquí, él decía, arrepiéntanse, es decir, cambien su actitud, cambien su manera de pensar, porque el reino se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y este reino que se vino a acercar a través de Jesucristo es el reino que Él vino a establecer y que Él vino a explicar. De hecho, su primer predicación, la primera predicación de Jesucristo fue esa: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también Él nos manda que en nuestras oraciones nosotros clamemos que venga su reino y que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque su reino y por lo tanto su voluntad es el mundo ideal. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor que nos puede suceder, vivir en la voluntad de Dios. Cuando vivimos en nuestra propia voluntad, estamos en un serio peligro, porque nuestra propia voluntad no tiene ninguna garantía, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta porque no tiene ningún margen de error. Pero también Jesucristo nos mandó no solo que nosotros oráramos para que este reino se establezca, sino también que lo predicáramos, que lo extendamos. Por eso la visión de Nueva Visión es extender el reino de Dios, no una religión, no nuestra organización, no nuestras ideas, no, sino el reino de Dios. Muy bien, el reino de Dios debemos entenderlo en tres diferentes fases. Número uno, es un reino al que nosotros pertenecemos. Es un reino al que nosotros pertenecemos. Yo pertenezco al reino de Dios. ¿Alguien también aquí pertenece al reino de Dios? Somos parte de ese reino. Ese reino que tiene un rey, que tiene ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos del reino, que tiene un territorio que es la tierra y que tiene una constitución que es la Biblia. Bueno, nosotros pertenecemos a este reino, pero no solo pertenecemos a este reino, también representamos este reino. ¿Cuál es la diferencia? Pertenecer es que yo soy ciudadano de este reino y puedo recibir los beneficios de este reino, porque el reino de Dios tiene beneficios. Por eso estoy diciendo que es un mundo ideal. Tiene beneficios el reino de Dios. Y no solamente beneficios, dijo el apóstol Pablo, no solamente beneficios para este mundo. No, eso ya es de rebote, eso ya es de añadidura. No, el principal beneficio que tiene pertenecer al reino de Dios es que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque el mundo pasa, el mundo se acaba. Las cosas que podemos ver, que podemos palpar, van a tener un fin, pero el que cree en Dios y le sirve, permanece para siempre, porque hemos sido creados para la eternidad, dice la palabra de Dios. Entonces, el reino de Dios tiene beneficios y cuando nosotros pertenecemos a este reino, entonces podemos aprovechar y podemos disfrutar de esos beneficios. Pero no solamente pertenecemos al reino, también representamos el reino. ¿Qué significa representar? Que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 que nosotros somos embajadores. Y un embajador
es un representante de un gobierno. En este caso, nosotros representamos el gobierno de Dios y tú y yo, como hijos de Dios, somos llamados a representar ese reino. Donde quiera que tú vas, donde tú trabajas, donde tú vives, en la colonia en la que estás, en el lugar donde Dios te ha plantado, en ese lugar tú representas el reino de Dios, porque eres embajador, porque eres embajadora. Pero no solamente, yendo un poco más allá, no solamente representas el reino, además somos llamados a extender el reino. Entonces son tres fases de nuestra pertenencia a este reino. Número uno, pertenecemos a él. Número dos, lo representamos. Y número tres, lo extendemos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pertenecemos a él, lo representamos y lo extendemos. Hablando un poquito acerca de representar este reino, ¿sí? Representar este reino ante la sociedad, te diré que cuando Jesús estuvo físicamente en esta tierra, él representaba ese reino, ¿cierto? Él representaba ese reino y por eso él le decía a la gente, hey, escuchen, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se refería a él mismo que estaba cerca de la gente. Pero después, la Biblia dice que Jesucristo ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo, al Espíritu de Jesucristo, para que morara dentro de nosotros, dentro de la iglesia. De tal manera que ahora Jesucristo no está cerca de nosotros, Jesucristo está dentro de nosotros. Si tú ya creíste en Jesucristo y tú le has aceptado como tu Señor y Salvador, entonces Jesucristo ya no está cerca de ti, ahora vive dentro de ti. Y si Él vive dentro de ti, ahora Él no está físicamente en esta tierra, pero está una iglesia física, que somos nosotros. Y donde tú trabajas, sea en una empresa, sea en una fábrica, sea en el invernadero, sea donde sea, allí tú representas el reino de Dios. Y el reino de Dios a través de ti está cerca de la gente. Si ellos todavía no han creído en Jesucristo, si ellos todavía no han recibido a Jesucristo como Rey, entonces quiere decir que el reino de Dios solo está cerca de ellos. El día que ellos abran también su corazón, escucha, el día que ellos también abran su corazón y reciban a Jesucristo como su Rey, el reino estará dentro de ellos. Escucha muy bien esto, porque es muy importante que entendamos esta diferencia. El reino de Dios estará en el corazón de las personas el día que ellos reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entre tanto no lo reciban en su corazón, el reino solamente estará cerca de ellos. ¿Y cómo estará cerca de ellos? A través de ti. Di conmigo, a través de mí. Tú estás ahí. Pero si tú estás ahí, entonces sé un buen representante de ese reino. Porque no hay nada más patético que, híjole, yo soy representante del reino, pero imagínate, ¿te acuerdas de Jonás? La Biblia nos habla de Jonás. Él era un hijo de Dios, pero él iba huyendo de la voluntad de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive, y él se fue hacia el lugar contrario, iba huyendo de la presencia de Dios. Y en el barco en el que iba, se vino una tempestad y todos comenzaron a clamar a Dios y luego le dijeron a él, oye, ¿tú por qué estás durmiendo? Porque cuando un hijo de Dios, aunque sea hijo de Dios, pero no está conectado con la voluntad de Dios, pues es que está dormido. Digan gloria a Dios todos los dormidos. Espiritualmente hablando, dormidos o desubicados de esa representación del reino. A lo mejor en tu empresa hay una tempestad y tú no estás representando el reino. A lo mejor en tu colonia hay una tempestad y tú no estás representando el reino. El reino de Dios está cerca de la gente a través de tu vida, porque el rey habita dentro de ti. Esto no es religión, esto es el reino de Dios. Entonces, representamos el reino de Dios, pero en realidad para poderlo representar necesitamos entender que como hijos de Dios fuimos creados para gobernar.
Si es un reino y si yo lo represento, entonces yo voy a ejercer un gobierno, porque un reino es un gobierno, un reino es una autoridad y Dios nos dio autoridad. Fíjate, el orden de lo que dice la Biblia es el siguiente. Dios nos crea al ser humano y lo primero que hace Dios cuando crea ya al ser humano, varón y hembra, los crea, dice la Biblia que los bendice y los bendice con estas palabras. Primero les dice, fructifiquen. ¿Qué significa fructificar? Significa que Dios nos da la capacidad de dar fruto, de dar fruto. Ahora, si pensamos, porque lo entendemos mejor cuando hablamos de plantas o cuando hablamos de árboles frutales. Si lo pensamos en cuanto a plantas o árboles frutales, diríamos que todo árbol frutal, que toda planta da fruto de acuerdo a su especie, ¿cierto? Yo no puedo esperar que una mata de jitomates dé manzanas. Yo no puedo esperar que una mata de fresa dé chiles. Ahora, tampoco puedo pensar que un buen árbol dé frutos malos, pero tampoco que un mal árbol dé frutos buenos. Cada uno da fruto de acuerdo a su especie, de acuerdo a su identidad. Cuando Dios está diciendo fructifiquen, lo que Él está diciendo es, ustedes tienen identidad. ¿Son hijos de Dios? Entonces el fruto que ustedes darán será el fruto de Dios. ¿Cuál es el fruto de Dios? El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto de los hijos de Dios. Entonces tenemos la capacidad de fructificar de acuerdo a nuestra identidad. Pero no solo eso, también Dios bendice al ser humano diciéndole, además de fructificar, multiplíquense. En otras palabras, reprodúcete. ¿Para qué? Para que más personas sean como tú. Y yo ya les he planteado esta pregunta y se las voy a volver a plantear. ¿Qué pasaría si todo Yurecuaro, toda la gente en Yurecuaro fuera como tú? ¿Cómo sería Yurecuaro? ¿Cómo sería Zamora? ¿Cómo sería tu sociedad? ¿Cómo sería tu comunidad si todos en tu comunidad fueran como tú? Sería un lugar muy ordenado, sería un lugar lleno de bendición. ¿Cómo sería tu comunidad? Piénsalo. Si más gente fuera como tú. Eso es lo que está diciendo Dios. Multiplíquense, que más gente sea como ustedes. Pero no solo eso, también les dice, llenen la tierra, llenen la tierra. Y termina, por último, diciéndole, gobiernen. O, como lo dice en alguna versión de la Biblia, sojuzguen la tierra. Sojuzgar quiere decir ejercer autoridad o dominio sobre la tierra. Fue tal el dominio que Dios le dio a los seres humanos, a los primeros, nuestros primeros padres, Adán y Eva, que hasta le dio la facultad y la tarea de ponerle nombre a los animales. Le puso nombre a los animales. Y la Biblia dice que como Él le nombró a los animales, así se llaman hasta hoy. Es decir, Dios respetó o Dios respaldó la palabra del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios había creado al ser humano para gobernar. Y si Dios había creado al ser humano para gobernar, Dios te ha creado a ti y a mí para gobernar. Pero ojo, esto lo debemos aclarar una y otra vez. La palabra gobierno no es lo que nosotros nos imaginamos, ni es lo que la sociedad nos ha vendido. La idea de un gobierno donde hay manipulación, hay abuso del poder. No, la palabra gobierno significa cuidar, significa proteger, significa amar, significa bendecir. Eso significa la palabra gobierno. No es control, no es manipulación, es amar. Tú estás gobernando adecuadamente tu vida, tu hogar, tu familia.
Hay tres áreas que dice Efesios capítulo 2, no lo vamos a leer, solamente quiero mencionártelo. Hay tres enemigos sobre los cuales los hijos de Dios tenemos autoridad y hemos vencido para gobernar. Esos tres enemigos son, número uno, nuestras pasiones carnales, nuestras pasiones pecaminosas, nuestra carnalidad. Sí, lo que batalla contra nuestra alma, los pensamientos y los sentimientos que nos impulsan a hacer cosas contrarias. Quiero decirte, no está mal que tú tengas ciertos sentimientos que no son correctos. Lo que está mal es que esos sentimientos te gobiernen. Cuando nos gobiernan es porque nosotros no hemos entendido que Dios nos dio la capacidad de gobernar. Y ya lo decía la otra semana, cuando el hombre no tiene a Dios, el orden en el que está es, o el desorden en el que está es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu va al último. Pero cuando el ser humano se convierte a Dios, cuando el ser humano entrega su vida a Cristo, el orden se hace correcto. Dios ordena la vida y el ser humano ahora se convierte o es como Dios lo diseñó, espíritu, alma y cuerpo, donde el espíritu lleva el control de nuestras emociones y por supuesto también de nuestra carne o de nuestras pasiones pecaminosas. ¿Sale? Ese enemigo que somos nosotros mismos, que es nuestra propia carnalidad, tenemos autoridad para vencerlo. Tú no te dejes vencer por ningún impulso carnal. Yo sé que a veces nos dan ganas de hacer un montón de cosas, pero necesitamos entender que Dios nos dio la capacidad de gobernar sobre nuestros impulsos humanos. Pero número dos, el segundo enemigo que también Dios nos ha dado capacidad para vencer es el sistema llamado mundo, el sistema social, el sistema cultural que impulsa a la gente a hacer cosas incorrectas delante de Dios y que a través de las redes sociales, que a través de ideologías están introduciéndose principalmente en los niños. Qué bueno que ahorita mi esposa oraba por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, porque principalmente el mundo le pone una atención especial a nuestros hijos, a nuestros niños, pero los padres fuimos creados para gobernar, cuidar, proteger, amar y bendecir a nuestras generaciones, de tal manera que en Cristo Jesús nosotros tenemos las armas, el poder de Dios, el poder que Dios nos ha dado para vencer este segundo enemigo llamado sistema de este mundo. Y número tres, el tercer y último enemigo que nosotros podemos gobernar se llama diablo y sus potestades. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Sí, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual está en todo lugar haciendo su trabajo. No es extraño, dice Pablo, no es extraño que el enemigo inclusive hasta se disfrace como ángel de luz, porque lo único que está haciendo es su trabajo. Pero los hijos de Dios tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, porque hemos sido creados para gobernar. Lo único que necesitamos hacer es tomar esa autoridad y gobernar conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros entendemos entonces que pertenecemos a un reino y que hemos sido creados para representar este reino y para extenderlo, entonces necesitamos saber cómo gobernar. Y mira, quiero decirte algunos protocolos de este reino, aun cuando la Biblia nos enseña que hay muchos que por experiencias incorrectas que vivimos en nuestra sociedad, tanto con nuestros padres, muchos, ya lo decía desde la otra semana, muchos sufrimos abuso de nuestros mismos padres, abuso no solo verbal, a veces también físico y a veces hasta sexual en algunos casos, y eso denigró, manchó, dañó la autoridad,
la autoridad correcta que deberíamos nosotros disfrutar, porque la autoridad es para disfrutarse, es una protección que Dios nos da, pero a veces nosotros no podemos disfrutar a causa de los abusos que recibimos. Por eso, mira, hay gente, como dice Judas, lo podemos ver ahí en Judas capítulo 1, versículo 8, Judas capítulo 1, versículo 8. Hay personas que le sucede esto, dice, de la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas, está hablando de un cierto tipo de personas, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Qué interesante. Fíjate, Judas está hablando de un tipo de personas que son llevados por sus delirios, o sea, se dejan llevar por sus pensamientos, por sus emociones, por sus ideas y contaminan su cuerpo, dañan su cuerpo, manchan su cuerpo. Pero no solo eso, además, dice, desprecian la autoridad. No disfrutan estar bajo autoridad. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es disfrutar, estar bajo la autoridad de Dios. Y te recuerdo algo, la única autoridad que hay en el mundo, llámese que haya autoridades familiares como los padres, autoridades religiosas como los líderes o los pastores, o autoridades civiles como el gobernador, el presidente municipal, sea la autoridad que sea, o las autoridades en la escuela como los directores, los maestros, etcétera. La única autoridad, de acuerdo a lo que dice Romanos 13:1, lo podemos leer, Romanos 13:1, la única autoridad es Dios. Romanos 13:1, ¿qué dice? Lo podemos leer. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Aquí está hablando específicamente de las públicas, pero por supuesto que esto incluye a todo tipo de autoridad. Ahorita lo vamos a ver. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Di conmigo. O sea, entonces ¿qué pasa cuando yo me pongo a criticar al presidente y me pongo a criticar a las autoridades? Y ahí dice que no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Wow, qué tremendo. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. No dice, así que las buenas, las que te caen bien, las que te dan tu ayudita cada mes, esas fueron puestas por Dios. No, dice, todas las que hay, todas las que existen, fueron puestas por Él. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y los que así proceden recibirán castigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, no hay autoridad sino de parte de Dios. Cuando nosotros entendemos que no estamos en una religión, sino que estamos en el reino de Dios, entendemos que en el reino de Dios hay principios de autoridad. Si yo estoy sometido bajo la autoridad de Dios, entonces yo debo respetar las autoridades. Pero también yo debo representar autoridad. ¿Dónde? Todos tenemos una esfera de autoridad, por lo menos en nuestra casa, en nuestro trabajo. Si eres patrón, pues tienes tu esfera de autoridad ahí con tus empleados, pero necesitamos aprender bíblicamente a ejercer esa autoridad, porque en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, los gobernadores del mundo se enseñorean de la gente, pero entre ustedes no será así. Entre ustedes, el que quiera ser grande debe ser el servidor de todos. Esa es la autoridad, servir, el poder amar y bendecir a las personas que nos rodean. También Dios ha establecido personas, si bien es cierto, Él es la autoridad y todas las personas que Él ha establecido son por parte de Él, Dios ha establecido personas en la iglesia para que ejerzan su autoridad. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los líderes de la iglesia, que están dentro de este reino, para poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero
Hoy yo quiero que no solamente lo pienses como que, yo voy a estar bajo autoridad. No, también piénsalo que tú eres llamado a ejercer autoridad. Y si tú disfrutas estar bajo autoridad, vas a poder ejercer una correcta autoridad, porque de eso se trata el reino. De eso se trata el reino. Y Dios quiere instituirte a ti. Dios te ha llamado a ti para que puedas también bendecir la vida de otros. Hay personas que necesitan estar bajo tu autoridad. Cuando hablamos sobre este tema, entonces vemos tanta resistencia a la autoridad porque hemos sufrido, ya lo decía, hemos sufrido, pero en el reino de Dios, en este bendito reino en el cual Jesucristo es el rey, debemos caminar con integridad. En este reino debemos caminar con integridad. Si tú eres parte del reino de Dios y tú en donde quiera que estás, en el trabajo, en la casa, en la calle, en la escuela, donde quiera que estás, eres parte de este reino, debes vivir con integridad u honestidad. Debes vivir con respeto. Este reino es un reino de integridad, es un reino de respeto, es un reino de comunicación. Investiga estas palabras si no las entiendes. Integridad, respeto, comunicación, responsabilidad, trabajo en equipo, fidelidad, madurez y excelencia. 8 palabras clave en este reino. Te las vuelvo a repetir. Integridad, respeto, comunicación, confianza, responsabilidad, trabajo en equipo, fidelidad, madurez y excelencia. Creo que son 9. Es importante entender que esto es lo que debe distinguir a los hijos de Dios, porque si Dios es el rey, Él es rey de reyes, nosotros también reinamos con Él y Él es nuestro rey. Y otras características más que son propias de este reino y que nos hacen diferentes de lo que la sociedad habla, de lo que la sociedad enseña, de cómo la sociedad ejerce su dominio. Porque hay otro reino, el reino de las tinieblas. Y si el reino de las tinieblas está operando en nuestra sociedad, entonces nosotros debemos entender que nosotros somos llamados a brillar en medio de un mundo, a hacer brillar la luz de Cristo en medio de un mundo lleno de oscuridad, donde tú y yo somos llamados para establecer la diferencia. ¿Y cómo se establece la diferencia? A través de estas características que he mencionado, a través de una vida íntegra, a través de una vida de respeto, a través de una vida de buena comunicación, a través de una vida de confianza, a través de una vida responsable. ¿Cuántos responsables hay aquí? ¿Es responsable en tu casa? ¿Es responsable en tu trabajo? ¿Es responsable en la vida? Esas son las características de los hijos de Dios. Responsabilidad, trabajo en equipo, fidelidad, madurez, excelencia. En el reino de Dios, esto es lo que opera y esta es la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y Él nos ha dado la capacidad para vivirla, porque ha depositado en nosotros su espíritu. Cuando no vivimos conectados con la voluntad de Dios, con el reino de Dios, entonces comenzamos a establecer nuestro propio reino o nuestros propios intereses. Y allí surgen muchas controversias y surge una vida supuestamente entregada a Dios, pero surge una vida religiosa. Y mira, quiero darte algunas características sobre una vida religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Una vida religiosa tiene algunas características. Yo sé que a lo mejor esto está un poquito, eh, un alimento sólido, pero necesitamos entenderlo. Mira, las características de una vida religiosa es una vida donde hay legalismo, donde hay legalismo, donde hay
donde se hace honor a las tradiciones o a las costumbres más que a los principios establecidos por Dios. Una vida donde siempre hay dependencia de un superlíder, de una persona que venga a resolverme los problemas. Por ejemplo, ¿sabes qué? Va a venir una persona que tiene este don, que tiene esta capacidad, que tiene este poder, y ven para que tú puedas recibir un milagro, puedas ser sanado, puedas tener cierta solución en tu vida. Y no queremos compromiso nosotros de manera personal, sino que todo lo dejamos a un superlíder. Esas son algunas características de una vida religiosa. En una vida religiosa donde hay vanidad, donde se hace alarde de lo que yo soy, de lo que yo puedo, de lo que yo tengo. Una vida donde hay un interés excesivo por aparentar, por solamente una apariencia y no una realidad. Y, por último, una vida donde nos aferramos a las formas y no a los principios. En el reino de Dios no hay formas, en el reino de Dios hay principios, y los principios son verdades que son aplicables aquí y en todo lugar, y que si las quebrantamos trae consecuencias a nuestra vida. Por eso nosotros no vivimos una religión, sino vivimos en el reino de Dios. ¿Cómo podemos ser libres de esa religión? La Biblia dice que para poder ser libres de esta religión necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Porque el manual de este reino se llama Biblia. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos leen su Biblia todos los días? A ver, ¿cuántos leen su Biblia todos los días? Todos los días. Bueno, todavía hay muchos que necesitamos hacer el hábito de leer la palabra de Dios. Si tú estudias la palabra de Dios todos los días y buscas relacionarte con Dios a través de su palabra, entonces vas a poder entender lo que significa vivir en el reino. No una vida religiosa, no una vida de apariencia, no una vida donde dependes de un superlíder, sino donde tú y yo hemos recibido el Espíritu de Dios para vivir la vida que Dios nos manda a vivir. Estudia la palabra. Número 2, platica con Él con sinceridad, sin máscaras o hipocresías. Platica con Él. ¿Cuántos tenemos el hábito de orar todos los días? Platica con Dios. Si alguien me dice, pastor, yo no sé orar, yo le digo, está bien, si no sabes orar, deja de orar y ponte a platicar con Dios. Platica solo con Él. Número 3, céntrate en lo que Él quiere que corrijas en tu vida. Porque a veces nuestra oración está enfocada en que Dios cambie a las personas que nos rodean. Cámbialo a Él, Señor, cámbiala a ella. Pero cuando nosotros centramos nuestra oración en que Dios nos permita corregir lo que en nosotros está mal, entonces estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Pídele a Dios, Señor, enséñame, examina mi corazón, ayúdame a entender yo lo que debo hacer o lo que debo cambiar. En la mañana les hacía un ejercicio. Les decía, a ver, ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente si yo te dijera que hoy en día vivimos en un mundo religioso donde la mayoría se pone a juzgar a los demás? ¿Qué es lo que primero se te viene a tu mente? No me lo digas, pero te voy a decir algo. Si cuando yo te digo que hoy en día hay mucha gente que nada más se la pasa juzgando, lo primero que se te vino a tu mente fue, sí es cierto, pastor, yo conozco uno que otro y allá está aquel y allá está el otro, que nomás se la pasan juzgando, entonces quiere decir que todavía en ti hay situaciones que deben ser corregidas. Pero si lo primero que se te vino a tu mente es decir, de veras, perdóname, Señor, yo voy a dejar de juzgar porque yo he juzgado, voy a dejar de juzgar y voy a asumir mi responsabilidad de ser lo que yo quisiera que otros fueran conmigo, porque así lo dijo el Señor. Hagan ustedes con los demás
lo que le gustaría que los demás hicieran con ustedes. Sé tú la persona que quisieras que el mundo fuera. Sé tú la clase de personas que quisieras que las autoridades de nuestra ciudad fueran. Sé tú la clase de persona que quisieras que tus líderes religiosos fueran. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres hija de Dios, porque tú vives en el reino de Dios y no solamente disfrutas de los beneficios del reino, representas este reino. Representamos este reino y Dios quiere gente que gobierne, Dios quiere gente que realmente asuma su responsabilidad. Entonces, céntrate en aquello que tú debes cambiar. Siguiente, sé valiente. Sé valiente. Estas palabras se las dijo una y otra vez Moisés a Josué. Bueno, Dios a Josué. Sé valiente. Sé valiente. Y la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es atrevernos a responderle a Dios a pesar de tener miedo. ¿Cuántos aparte de mí también han tenido miedo? ¿Cuántos aparte de mí también hemos a veces tenido miedo al compromiso? Claro. Pero la Biblia nos dice una y otra vez, sé valiente. Atrévete. Atrévete a responderle a Dios. Atrévete a decirle a Dios, Señor, heme aquí, como lo veíamos hace rato, como Samuel, el profeta Samuel, cuando Dios le hablaba y él decía, heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Sé valiente para responder a Dios. Siguiente, confía totalmente en Dios. Confía en Él. Mira, la confianza en Dios no solamente es un sentimiento donde diga, ay, yo siento confiar en Dios. No, a veces sentirás confiar en Dios, pero a veces a lo mejor no sentirás confiar en Dios, pero atrévete a confiar en Él. Si a veces hemos confiado en personas, si a veces hemos confiado hasta en un TikTok que vemos ahí y que nos dice, hazle así, tómate esto, y ahí estamos haciendo los remedios que nos dijeron. Que no confíes en Dios. Confía en Dios. A veces bien que hacemos los TikToks, pero no queremos hacer lo que dice el rey. Confía en Él. Y cuando estés orando, renuncia a todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida. Renuncia a todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tus prácticas personales. Renuncia y decide amar a Dios con toda tu vida, amar a los demás también como te amas a ti mismo. Solo así, queridos hermanos, podremos disfrutar del reino de Dios en la medida que nosotros podamos realmente presentarnos delante de Dios transparentes tal y como somos, dejando que Él haga en nosotros y a través de nosotros su perfecta voluntad. Dios quiere que gobiernes. Ya no, no debemos seguir solamente viéndonos en la vida como víctimas, viéndonos en la vida como que, ay, pobrecito de mí, voy a ver qué Dios me da o cómo Dios me ayuda. No, Dios ya lo dio todo por ti. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata si Dios me contesta o no. Dios ya te contestó. Dile al que está a tu lado, Dios ya te contestó. Dios ya te dio a su Hijo y con Él te dio todas las cosas. Ahora se trata de que tú y yo le contestemos a Él. Le creamos que Él nos ha llamado para gobernar, que Él nos ha creado para ejercer su autoridad en esta tierra, en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, en la calle, donde quiera que estés. Él te ha llamado para ejercer esa autoridad. Levanta tu rostro, créele a Dios y vive una vida en donde a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de tus prácticas cotidianas, tú puedas vivir como lo que Dios dice que eres.
tú puedas vivir conforme a lo que Dios dice que puedes y conforme a lo que Dios dice que tienes. Porque si no, sí, no cabe duda, estaremos en el reino de Dios porque somos hijos de Dios, pero seremos como reyes con mente de esclavos, como el pueblo de Israel, que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, pero ellos seguían teniendo una mente de esclavos. Y Dios a ti y a mí nos ha llamado a la libertad, para vivir una vida conforme a su voluntad. Deja de quejarte, comienza a agradecer. Deja de verte como una víctima, dijo alguien por ahí. Deja de verte como una víctima y comienza a verte como una verdadera hija de Dios que ha recibido autoridad. Deja de verte como una víctima, Martín, y comienza a verte como un hijo de Dios, que has pasado por circunstancias y que todos hemos pasado por circunstancias, quizá unos más dolorosos que otros, pero sea la circunstancia que sea, el amor de Dios es mayor que todo ello. El poder de Dios que tú tienes, el Espíritu Santo que Dios ha dado a tu vida es mayor que todo. Solo levántate, créele a Dios, búscalo a Él, sirviéndole conforme a su voluntad. Ponte de pie, por favor. Yo quiero terminar hoy orando de una manera muy especial. Nueva Visión, no extendemos nuestras ideologías, no extendemos una religión, ni siquiera el cristianismo. Nueva Visión, estamos extendiendo el reino de Dios. Y hoy quiero que oremos, que dediquemos unos minutos para decirle al Señor, Señor, si yo estoy en un reino que es tu reino, yo quiero pensar, yo quiero hablar y yo quiero vivir como un rey, ejerciendo la autoridad que tú nos has dado para gobernar. Vamos, 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 vamos. Comienza a orar. Dile a Dios, Señor, sin duda, yo quiero vivir la vida de acuerdo a tu voluntad. Quiero dejar a un lado mis temores, mis complejos, mis daños del pasado. Yo quiero ser libre de mis daños, quiero sanar y quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero responder a tu llamado. Ayúdame a creerte, ayúdame a honrarte, ayúdame a vivir conectado a tu voluntad y poder ejercer ese dominio que tú me has dado para ejercer. Ayúdame a hablar conforme a tu voluntad, pensar conforme a tu voluntad, actuar conforme a tu voluntad, administrar conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, a tener prioridades correctas de acuerdo a tu voluntad, que tú seas mi prioridad. Hoy, Señor, te pido que nos ayudes a deshacernos de toda queja, a deshacernos de todo complejo, a deshacernos de la mentalidad de víctimas o victimarios y poder comenzar a asumir la responsabilidad de cambiar nuestro entorno, de declarar vida, de declarar bendición, de declarar tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, quiero vivir tu voluntad y quiero que tu voluntad se haga en mis generaciones. Quiero que tu voluntad se haga en mis hijos y en los hijos de mis hijos hasta 1000 generaciones. Que tu voluntad se haga en mi hogar, que tu voluntad se haga en mi trabajo, que tu voluntad se haga en mi ciudad. Oramos por Yurecuaro, oramos por toda esta región para que se establezca tu reino y se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, creyendo que este es el mundo ideal. Y que si algunos no estamos disfrutando de este mundo ideal es porque no hemos seguido las instrucciones de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo hoy entrego todo temor, suelto
toda arrogancia. Oh, declaro en el nombre de Cristo Jesús que en nuestra vida se derriba toda fortaleza, se derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Declaramos que nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestra vida se rinde totalmente a ti para vivir este reino al cual no solo pertenecemos, sino que también un reino que representamos y que le podemos decir a la gente, el reino se ha acercado porque aquí estamos nosotros, porque allí donde llega un hijo de Dios, ahí llega la atmósfera de este reino, ahí llega la gloria de Dios, porque la gloria de Dios nos habita. Padre, mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos. Permíteme a que yo vea como tú ves, a que yo oiga lo que tú oyes, a que yo hable lo que tú hablas, a que yo viva lo que tú has diseñado desde la eternidad para que yo lo viva y que mi vida sea de bendición para las personas que me rodean. Vamos, ora por tus vecinos, ora por tu familia, oro para que en mi ciudad, para que en mi colonia, para que mi familia sean bendecidos a través de mi vida. Yo soy portador de la gloria de Dios. Yo soy embajador del reino de los cielos y este reino que yo represento va a traer bendición a mi sociedad, va a traer bendición a mis generaciones, va a traer bendición a mi entorno, a mi trabajo, a la empresa donde estoy, a la colonia donde vivo, en el nombre de Jesucristo. Y vamos a influir en la vida de más personas para que conozcan al Rey de Reyes. No se trata de predicarnos nosotros, sino de predicar a Jesucristo y el reino de Él al cual nosotros representamos. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos. Padre, te adoramos. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Vamos, solo un momento más. Dale lo mejor de tu vida. Padre, este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Deja fluir la gloria de Dios. Él está haciendo en ti y a través de ti lo que Él ha diseñado hacer. Dile, Señor, trátalo en lo más profundo de mi corazón. Sí, hoy lo creo, que el poder sobrenatural de tu gracia, el poder sobrenatural de tu amor, nos restaura, nos libera, nos sana. En el nombre de Jesús, cualquier situación, cualquier adversidad, hoy la ponemos en tus manos, Jesucristo, porque hemos sido llamados para gobernar, hemos sido llamados para reinar. No podemos seguir así, no podemos seguir atados a las mismas situaciones. Nueva visión, iglesia de Dios, mundo, Cristo es el Rey. Cristo es el Señor y necesitamos que el mundo conozca su amor. Padre, en tus manos estamos, en tus manos está nuestra sociedad. Gracias, gracias. Venga tu reino. Vamos, dilo conmigo. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.